Hola, soy Miji Jun de la Universidad de Opinión Pública de Estados Unidos. Hace mucho que no los saludo en una transmisión de fin de semana. El hombre que recordamos los fines de semana. Nos visitan el director Kim In-jung y Mi Ji-hoon. Hola, director. Hola, director, un gusto. Mucho gusto. Bueno, Mi Ji-hoon nos ha visitado. Ya me da un poco de pena presentarlo así. Está subiendo videos de Mi Ji-hoon 2 veces por semana. Más que como visitante, ahora está aquí como uno de los anfitriones. No soy el anfitrión. Solo aparezco cuando no están, pero aún así me siento más cómodo cuando estamos juntos. Más que hacerlo solo, Sí, sí, qué bueno, todavía soy algo útil. me siento muy cómodo porque organizas y diriges todo muy bien, así que estoy viviendo muy tranquilo. Gracias por decirme eso. La verdad es que hace mucho tiempo que no nos sentábamos juntos frente a la cámara, pero durante ese tiempo has estado subiendo videos constantemente. Y el video que subiste hace unos días fue, como dicen, un gran éxito. Así que el video casi llega a las 50.000 vistas, es muy popular. Felicidades. Ni para mí es fácil conseguir tantos clics, incluso para mí. Me sorprendió mucho. Pensé que si lo veían mucho, tal vez unas 10.000 personas, unas 10.000 vistas, pero me sorprendió tanto que me puse a pensar qué tipo de contenido funciona o qué es lo que atrae a la gente. Espero poder aparecer en muchos más videos exitosos como este en el futuro. No pudimos operar el programa de la primaria de acciones estadounidenses por unas semanas. Siento que nos estamos viendo casi después de un mes. En ese tiempo, Choice Talk ha cambiado mucho, ya que es un programa en constante evolución. Por si acaso, mientras no pudimos saludarnos, si mejoró alguna parte, por favor, preséntela. Sí, hemos lanzado un servicio realmente importante. Ahora, durante la temporada de resultados del trimestre pasado, les presentamos que lanzamos un servicio llamado EdCat Flash, que es como un Apple News. Probablemente aquellos que hayan configurado sus acciones de interés en nuestra aplicación ChoiceTalk ahora están recibiendo notificaciones en tiempo real a medida que se publican los resultados, lo que les permite ver contenido muy útil de inmediato. Antes de la temporada de resultados, abrimos y desarrollamos este servicio con mucho esfuerzo para tenerlo listo a tiempo. Finalmente, la semana pasada y este lunes lo abrimos. Entonces, ese servicio se llama ¿Por qué subió? Lo que más les interesa a los inversionistas es que cuando una acción en la que están interesados o que poseen de repente baja o sube mucho, buscan artículos y tratan de encontrar la razón, pero muchas veces no pueden encontrar la información de inmediato. Por eso, se sienten frustrados y ansiosos porque necesitan información para poder tomar una decisión, pero como no hay información, es muy difícil decidir qué hacer. Hay muchos casos así. Por eso, esta vez nosotros incluimos en nuestro servicio y marca no solo la pregunta de por qué subió, sino también por qué bajó. Así que el criterio es que si el precio cambia más del 5% hacia arriba o hacia abajo, el sistema lo detecta y recopila información sobre por qué subió o por qué bajó. Recopilamos la información y si hay razones válidas, enviamos la notificación correspondiente. Probablemente entre quienes marcaron acciones de interés ya hubo personas que recibieron esta notificación push, así que puede que algunos se hayan preguntado, ¿qué es esto? Por eso este es un servicio que les informa por qué subió o por qué bajó, así que ahora ya lo configuramos para que funcione bien y actualmente estamos trabajando en agregarle diversas fuentes de información, así que probablemente para el próximo trimestre podremos cubrir la mayoría de los motivos de la alza en las acciones y encontrar casi toda la información disponible en el mercado. Ahora mismo, en cuanto al alcance de la cobertura de información, según mis estándares personales, creo que estamos en un 20% o 30%. Si aumentan las fuentes de información, creo que podremos desarrollarnos hasta el punto de obtener información de muchas áreas diferentes y encontrar las causas o razones mucho más rápido. Les mostraré brevemente la pantalla de nuestro servicio real y les enseñaré cómo pueden diseñarlo. Sí, está bien. Sí, gracias. ¿Puede ver la pantalla? Sí, la veo bien. Aquí en la pantalla ahora. Esta mañana, ahora en el premercado, IonQ está subiendo un 12.7% en el premercado. Normalmente cuando sube así de repente, uno se pregunta por qué subió.
Sí, si vemos abajo, justo debajo del resumen, aquí aparece, ahora dice que el precio de la acción subió un 10% y nos da la información. Así que si no aparece esta pantalla, significa que no hay contenido. Así que voy a presionar aquí y lo revisaré. Al presionar aparece una ventana emergente y se los leeré. Les leeré por qué 12%. El Wall Street Journal informó que la administración de Trump está promoviendo un plan para adquirir directamente participaciones en empresas de computación cuántica. A cambio de adquirir participaciones, se contempla un apoyo federal de al menos $10 millones e incluyen a empresas como IonQ, Rigetti Computing, D-Wave y Quantum en las discusiones. Esto concuerda con la política de apoyo basada en la participación accionaria de la administración de Trump, pues al invertir en sectores estratégicos, el gobierno también busca compartir beneficios. Por esta razón, están subiendo rápidamente en este momento. Eso es lo que están explicando. Así que, ahora se puede entender fácilmente. Así que cuando surja este tipo de información, ustedes ahora, si marcan el icono de corazón como favorito, cuando haya noticias sobre ese favorito, se las enviaremos directamente a sus manos sin que tengan que hacer nada. Si lo presionan, se enlaza a esta página y podrán verla. Después, si ven aquí en la parte inferior, hay un enlace que dice ¿por qué subió este valor? Y si lo presionan, les damos la línea de tiempo de hoy con todos los valores, no solo uno, para que vean lo que está saliendo. Por ejemplo, ahora son las 8:20 en Corea, son las 8:28. En el premercado, Brand Financial sube 5,9% tras anunciar resultados y esto se está viendo ahora. Para West Pharmaceutical, si lo presionan así, pueden ver que está subiendo entre un 6,5% y un 6% debido a la mejora en la guía de resultados. Ya muestran esta información después de haber redactado el artículo. Subió un 6,5%, pero si ven ahora, está subiendo aún más, llegando hasta un 7,2% en este momento. Así que si ven estos aspectos, pueden obtener la información más rápido. No deben hacerlo en la web, ¿de acuerdo? Tienen que descargar la aplicación para poder recibir notificaciones push y cuando la instalen deben asegurarse de aprobar las notificaciones. No se preocupen, no vamos a enviar mensajes de marketing, así que no tengan miedo y asegúrense de aprobar la recepción de información, porque solo así podrán recibir estos datos. Por favor, asegúrense de aprobar la recepción de información. Entonces, ¿cuál es la base de esto? Aquí abajo hay dos líneas. La primera línea es el resumen que les explicamos hace un momento. Si ven aquí abajo hay un contenido. Si lo presionan, este contenido es el artículo completo que se está explicando ahora. En este artículo nosotros buscamos la fuente de información y se las resumimos de esta manera. Por eso les proporcionamos tanto el artículo completo como el resumen básico de esa fuente. Se los estamos ofreciendo juntos. Por eso estamos en el proceso de seguir ampliando estas fuentes de información que mencionamos al principio. Por eso, probablemente para los resultados del próximo año, no para la próxima temporada de resultados del siguiente trimestre, será mucho más, ¿por qué no aparece el mío? Pero mientras esos aspectos se resuelven, de hecho, dentro del alcance en el que la inteligencia artificial puede recopilar información, probablemente podrá hacer casi todo, probablemente subirá incluso sin eso. Definitivamente hay acciones así, hay acciones que suben sin razón o que han superado una línea de soporte importante según la tendencia o el análisis técnico o han roto una resistencia y esas cosas no salen en las noticias, así que eso no sería, pero en cuanto a la información que está disponible en el mercado en general, nuestro objetivo interno es llegar lo más lejos posible hasta ahí, así que creo que sería bueno que lo hicieran de esta manera. Después, la forma en que lo configuras en la aplicación es, en la parte superior verás tres líneas, antes llamado menú de hamburguesa, también conocido como menú de tres líneas de Adidas. Si ves aquí el nombre, al lado hay un menú que dice configuración. Haz clic en el menú de configuración. Está arriba. Ahí puedes activar o desactivar las notificaciones push. Entonces aquí se ha añadido una nueva función que dice ¿por qué subió este valor? Así que ustedes pueden activarla o desactivarla así. Aquí por defecto solo recibirán notificaciones de los valores que hayan marcado como favoritos. Pero si dicen, aunque no me interesen, quiero saber sobre todas las acciones que suben o bajan bruscamente, entonces este interruptor ustedes lo pueden
No solo pueden elegir las que les interesan, también pueden optar por recibir solo de sus favoritas o de todas. Entonces, ¿subirán una cada minuto? Pero no es así, porque según vimos, primero tiene que moverse más del 5%. Eso, No aparecen esos valores, así que por día, aunque aún no es temporada de resultados, creo que hay unos 50 casos. Cuando llegue la temporada, probablemente serán entre 100 y unos 50 casos. En cambio, si quieren ver información variada sobre qué acciones están destacando, seleccionen todas. Si les parece demasiado, entonces solo seleccionen las de su interés. Aquí en la parte inferior también pueden elegir la hora en la que quieren recibir las notificaciones. Si no quieren notificaciones nocturnas, pueden configurar un horario y después de esa hora ya no recibirán notificaciones push. Incluso si las activan después, no llegarán durante ese periodo. Por eso, personalmente, yo prefiero recibir todas las notificaciones y simplemente pongo el teléfono en modo sueño para que, aunque lleguen, no suenen en absoluto. Creo que es un poco mejor dejarlo así para poder revisar todo de una vez en la mañana cuando me despierto. Espero que usen esta función en la temporada de resultados y les ayude a entender mejor los cambios en esas acciones y sus razones. Esta fue la mayor actualización de ChoiceTag. esto sí que es increíble. Esto es solo un comentario aparte, pero la semana pasada, el jueves y el viernes, hubo una competencia deportiva de los niños durante 2 días. Así que estuve animando todo el día en la competencia. Y luego en la noche les invité la cena porque se esforzaron y además coincidió con el cumpleaños de mi hija. Por eso casi no tuve tiempo en todo el día. También descansé de YouTube y luego sobre la membresía de Mijiwon. Aunque sea un mal día, normalmente subo 7 u 8 artículos diarios. Ese día subí 2 en la mañana y uno en la noche, en total 3. Entonces de inmediato empezaron a llegar quejas. Decían, ¿por qué no se actualizan las noticias rápido? De hecho, en más de 2 años de operación era la primera vez que pasaba algo así y me sorprendió mucho lo rápido que reaccionaron. Pero las personas que necesitan noticias de inmediato no deberían depender de la membresía no compatible. Creo que sería muy bueno que aprovecharan Choistarque. Ahora, cuando se combine Edgar Flash con la razón de por qué subió, Edgar Flash ahora requiere un anuncio. Por eso, solo se reportan las grandes noticias sobre Edgar, como ganancias o fusiones y adquisiciones. Si la variación supera el 5%, la inteligencia artificial busca y redacta automáticamente noticias sobre el motivo del aumento. Creo que es la forma más rápida de captar la tendencia general del mercado o los cambios en las acciones que me interesan. Viendo esto, en mi opinión, hay varios medios en Estados Unidos y los más rápidos ahora son CNBC y Yahoo Finance, pero creo que podrían quebrar. Nosotros, En cuanto a velocidad, ya confirmamos que somos más rápidos y también comprobamos que nuestro servicio de notificaciones push es mucho más rápido. Así que ahora, aunque haya información en otros lugares, todavía puede haber casos en los que nosotros no la tengamos. Como mencioné antes, ya terminamos con esas fuentes de información y ahora estamos en el proceso de expandirlas. Así que cuando terminemos de ampliarlas, probablemente podremos cubrir casi toda la información disponible. Ese es nuestro objetivo para el próximo trimestre, por lo que ampliaremos nuestras fuentes de información. de todos modos, al ver el crecimiento de Choice, pienso que deberían salir a la bolsa pronto para comprar acciones. Muy bien, ahora es momento de empezar oficialmente con el tema de acciones estadounidenses. Es hora de proceder con la clase de primaria. Como ha pasado tanto tiempo desde la última vez que regresé a la clase, siento que se me ha olvidado un poco. En la transmisión pasada, hace casi un mes, estudiamos sobre la valoración. Cuando hablamos de valoración, normalmente pensamos en el PER, pero en la clase de hoy vamos a mezclar la tasa de crecimiento con la valoración. Y les voy a presentar un método para medir la valoración que incorpora la tasa de crecimiento que tanto nos gusta. Así que por favor, introdúzcanos un poco sobre este tema. Sí, normalmente usamos el PER para valorar, pero el PER es un concepto estático. Como no refleja la tasa de crecimiento futura, tiene ciertas limitaciones a la hora de evaluar acciones de crecimiento.
Por eso, esta semana les hablaré sobre el indicador PEG, que es como un PER ajustado por la tasa de crecimiento, y la próxima semana hablaremos sobre estas acciones de crecimiento, es decir, el PEG se refiere a las acciones de crecimiento. Es un indicador usado frecuentemente por uno de los grandes maestros de la inversión, Peter Lynch. La próxima semana les presentaré a otro maestro, Benjamin Graham. Muchos creen que Benjamin Graham solo invertía usando el capital neto de trabajo o en empresas muy pequeñas como colillas de cigarro y evitaba invertir si no había casi efectivo. Sin embargo, en su libro de análisis de valores incluye una fórmula para valorar acciones de crecimiento. Por eso, considero que él es de los pocos que dejó una fórmula para valorar este tipo de acciones. La mayoría de los grandes maestros de la inversión hablan de la evaluación de manera muy general y ambigua y casi nadie la ha resumido en una fórmula. Pero el maestro Graham realmente lo organizó todo en números, así que es una gran referencia para usar ese marco y hacer algo con él. Y pensar que hizo eso hace ya varias décadas. Por eso creo que si el maestro Graham viviera hoy, seguramente habría desarrollado marcos conceptuales y sistemas teóricos sólidos sobre métodos de evaluación de acciones de crecimiento. Es una lástima que no lo hiciera. Incluso entonces, con solo 3 líneas en el estado de resultados, él ya pensaba en la evaluación de acciones de crecimiento. Estoy seguro de que haría lo mismo hoy. La próxima semana hablaré del método de evaluación de acciones de crecimiento de Benjamin Graham y hoy sobre el método PEG de Peter Lynch. Así planeo prepararlo. Sí, Creo que quienes ven este programa no estarán decepcionados, ya que tenemos al maestro Kim In-jong con nosotros. me da pena. Siéntase libre de sentir la presión y por favor compártanos lo que preparó para hoy. Sí, Entonces comenzaré de inmediato con el contenido que preparé para hoy. Hace tiempo que no tenemos la Escuela Primaria de Acciones Americanas, así que esta semana revisaremos juntos el método de valoración de acciones de crecimiento con el PEG. Ya ven la pantalla, el material didáctico. sí, se ve bien, sí. Primero haré una pregunta. Al hablar de métodos de evaluación, normalmente usamos el PER para valorar. Entonces, si la empresa A tiene un PER de 35 veces y la empresa B tiene un PER de 15 veces, simplemente evaluando así, uno pensaría que la empresa B está infravalorada porque tiene un PER más bajo, así que B parece más atractiva. Bien, después de un año se espera que la tasa de crecimiento neta de la empresa A sea del 70%, mientras que la de la empresa B sea del 15%. Entonces, ¿realmente la empresa A es más atractiva o lo es la empresa B? Esto es lo que intentamos determinar. Normalmente solemos utilizar un indicador llamado PEG para comparar cuál es más barato en relación con la tasa de crecimiento, pero probablemente nunca se han detenido a pensar profundamente por qué es así. Solo entienden que si el PEG está por debajo de cierto valor, entonces es barato, pero ¿por qué es bueno que el PEG o la tasa de crecimiento de la utilidad por acción sea alta? Como puede que no conozcan bien estos aspectos, esta vez les voy a explicar algunos de ellos con cifras. La empresa A tiene un PER de 35 y una tasa de crecimiento de utilidades del 70%. El PEC se calcula dividiendo el PER entre la tasa de crecimiento, es decir, 35 entre 70. Lo que quiero decirles en esta presentación es, si la tasa de crecimiento de utilidades es del 70% normalmente en decimales, sería 0.7, ¿verdad? Así que es 0.7 y generalmente cuando dividimos por un porcentaje, lo correcto es dividir por 0.7. Pero cuando calculan el payout tienen que poner este número tal cual sin convertirlo. Algunos hacen 35 entre 0.7 y dicen que el payout sale raro. En la primaria debe estar, ¿no es obvio? Si no, creo que ya no soy estudiante de primaria. Cuando empecé a estudiar el indicador de payout pensé, es un porcentaje, así que 35 entre 0.7. ¿Por qué el resultado es tan diferente? ¿Por qué me equivoco tanto? Todos comienzan igual, les digo, solo pongan el porcentaje tal cual. Pueden compararlo así. También eliminen el 35 veces y el porcentaje y comparen solo ese número. Después la empresa B.
Si divides 10 entre 15, el PEG es 0.67 veces, en este caso es 0.5 veces. Por eso todas las acciones de crecimiento deben compararse así. Por eso las empresas estadounidenses suelen ver el PER y también el PEC, que considera el crecimiento de las ganancias. Deben comparar ambos lados para juzgar correctamente las acciones de crecimiento. Así lo pueden ver. Como este es 0.5 veces y este 1.5, mientras más bajo, más barato. Por eso la empresa A es más atractiva. Entonces mi pregunta es, ¿por qué es así? ¿Realmente es así? Entonces, si les muestro la explicación aquí abajo, les escribí aquí cómo cambia el PER de esta empresa. Una empresa con crecimiento de utilidades del 70% verá su PER bajar de 35 a 25 veces en un año. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Como la tasa de crecimiento actual es del 70%, simplemente se divide el valor actual entre 1 más 0.7, ya que estamos usando el porcentaje. Así puedes calcular cuánto baja el PER según esa proporción. Se convierte en 25 veces y tras 2 años aumenta un 70% sobre esas 25 veces. El PER disminuye a esa velocidad. Si el precio de la acción no sube, el PER será de 12 veces en 2 años y el de 1.5 veces 13.6 veces y después de 2 años será de 12.3 veces. Entonces, si comparamos el PER de este después de 2 años, ¿cuál es más barato? Solo viendo el PER, A resulta ser más barato. ¿Y qué pasaría si esto pasa a 3 años? Incluso si en el tercer año la tasa de crecimiento de las ganancias de A no es del 70%, sino solo del 30%, comparado con la empresa B que tiene un 10%, el PER de A bajará mucho más. Por eso, tras 2 o 3 años, como el PER de la empresa A es menor, se puede decir que A está siendo más valorada. El 0.5 indica un alto crecimiento. Si este es alto, el PER baja más rápido, por lo que la empresa A puede considerarse barata incluso según el PER. Así que creo que sería bueno que entendieran este concepto de esta manera. Gracias. Entonces, si les explico un poco cómo se calcula el PER y el PEG, en algunos sitios lo llaman PEGR, pero en realidad es lo mismo. Así que es lo mismo en cuanto a la proporción del PEG. Es una fórmula en la que se divide el PER por el G. Entonces, ¿cuál PER se utiliza? La fórmula original utiliza lo que se llama el PER trailing. Se usa el PER para comparar el precio actual de la acción con las utilidades netas de los últimos 4 trimestres. Luego, la tasa de crecimiento de la utilidad por acción de la que habla Peter Lynch no es la de un solo año. Él dice que usemos la tasa de crecimiento anual promedio de la utilidad por acción para los próximos 5 a 7 años. Aquí surge la duda. ¿Cómo calculamos la tasa de crecimiento anual promedio de la utilidad por acción para los próximos 5 a 7 años? Ese es el problema. Y aunque vayas a sitios de consenso o similares, como mucho te muestran 5 años y en el mejor de los casos solo 3 años, pero surge el problema real de cómo conseguir datos de 5 a 7 años y cómo garantizar que eso sea correcto. Por eso, cuando aplicamos esto de manera práctica, lo que solemos hacer como alternativa es comparar la tasa de crecimiento de utilidad por acción del próximo año con el PER y muchos lo muestran como un paquete. Ahora, en los sitios web también es así, pero incluso al mostrar esta parte, el valor del paquete puede variar mucho dependiendo de si usas el PER o la tasa de crecimiento de utilidad por acción actual. Por eso, cuando vean este indicador de paquete, no deben fijarse solo en el paquete que aparece actualmente. Tienen que ver con qué año de referencia se está calculando este paquete y también cómo cambiaría si se calcula con el año siguiente, para que así puedan tomar una decisión mucho más precisa y sin errores. Déjenme complementar un poco y explicarles esa parte. La empresa se llama AMD y sus 136 veces y el valor per forward, este es el PER estimado, el cual es la suma de los últimos 4 trimestres recientes, eso es el PER trailing, calculado con la capitalización de mercado. El PER forward se obtiene con las ganancias netas estimadas. Entonces, cuando calculamos el PEG hace un momento, por ejemplo, el PER y
El valor del PEG varía según si usamos 136 o 59.1 en el numerador al calcular la tasa de crecimiento de la utilidad por acción y el PER. Por eso cuando veas el valor del PEG en algún sitio, tienes que fijarte en cuál es el criterio que están usando. Si solo ves que el 0.4 y piensas que está muy barato, podrías cometer un gran error. Por eso es importante que calcules el PEG usando el año base y el año siguiente como referencia. Eso es lo mejor, se los digo. A la derecha, al final, este PER, este es un dato que está en nuestro sitio de Choice Stock. Si ves las estimaciones de ganancias por acción, aquí tenemos registrada la tasa de crecimiento respecto al año anterior. 137% y luego 69%. Entonces, si les muestro cómo se calcula el PER con esto, en realidad el PER se puede calcular de tres maneras diferentes. Aquí hay uno calculado como 1.97, otro de 0.99 y otro de 0.85. ¿Qué sucede si en un sitio el 0.85 y en otro 1.97? Entonces, aunque sea la misma empresa y crezca igual, su precio puede hacer que la opinión varíe. Usamos 1 como referencia. Si es mayor a 1, suele decirse que está sobrevalorado. Si lo ves de este ejemplo, parece estar un poco sobrevalorado, pero si lo ves de este otro ejemplo, no parece estar sobrevalorado todavía, pero en realidad estamos hablando del mismo indicador. Por eso cuando veas los indicadores de PER, es muy importante que verifiques el año base y la tasa de crecimiento que se está aplicando. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo en la práctica? Bueno, les voy a dar un consejo. Aquí tenemos la estimación para diciembre de 2025. La fecha actual es el 23 de octubre de 2025, el día en que estamos grabando esto, así que estamos a finales de octubre. Entonces, si solo miramos el mercado de valores, o sea, si solo vemos el mercado en sí, los objetivos de resultados de las empresas ya están establecidos para 2026 y la perspectiva se centra en ese año. El 2025 ya está totalmente revelado y confirmado, así que estamos en esa situación. Por eso, el concepto de PER que presentamos aquí, esto también se confirma sumando los últimos 4 trimestres recientes. Esto y lo correcto es verlo junto con esto. Esto es material de crecimiento sexual y el 136 y 137 es el valor correcto, que es alrededor de 0.99. Es un precio razonable. Si acaso, con el ejemplo, si calculas el año siguiente, da 1.97. Actualmente en el PER es 136. Como ya terminó la tasa de este año, usemos la del próximo 69%. Si divides 136 entre 69%, obtienes 1.97. Ah, no está caro, por eso no lo compras. Por eso cuando divides por encima o por debajo del punto de referencia, es muy importante ajustar ese punto de referencia. El PER es la suma de los últimos 4 trimestres, así que cuando pasa al siguiente año, personalmente creo que ya no es válido. Por eso, lo correcto es ver el dato del año más reciente. Como el mercado ya está en el 4 trimestre, todo ha pasado a este estado, entonces comparar el PER también con este, en este momento creo que es el indicador más razonable para ver el PEC. Entonces, el cálculo de ese indicador por 26 años, creo que este 0.85 que resulta de dividir 59.2 entre 69.2 es el valor PEC que mejor explica la situación actual de AMD. Por eso creo que es razonable considerar que el valor empresarial de AMD actualmente se encuentra en algún punto dentro del rango de PEG, entre 0.85 y 1, así que sería bueno que revisaran en qué valor de PEG van a basar sus cálculos. Para quienes ven mi Juco por primera vez y harán cálculos, este PER ya está confirmado, así que deben usar este o el del año anterior. Si están en enero, usen este. Si ha pasado tiempo, cambien al del siguiente año. Entonces usen este y así, este con este, luego este con este, de esa manera. Si calculan el PEG comparando por años de esta manera, podrán analizar este indicador PEG de una forma mucho más razonable. Así se los puedo resumir. Entonces ahora déjenme resumirles una o dos cosas más y luego les explicaré con un caso real en el sitio. Este indicador llamado PEC normalmente lo que significa 1 vez.
uno ves es, en resumen, el PER y la tasa de crecimiento de la utilidad por acción son iguales. Por ejemplo, si la utilidad por acción crece 50% en 3 años, el 50 veces eso es a lo que nos referimos. Por eso se considera adecuado. Peter Lynch dice que si esto es 0.5 o menos, Peter Lynch dice que si es 0.5 o menos, cómpralo porque está subvaluado. Si supera 1.5 está sobrevaluado, así que ten cuidado. La mayoría de las compras se hacen entre estos valores. Por eso de ahí, Pomo, es muy importante que revises el indicador PEC de esa manera, calculando al menos para unos 2 años para ver cuál es el PEC real y tomar una decisión basada en eso. Este gráfico, como mencioné antes, ahora lo modifiqué usando el indicador PEG. Entonces, si ves aquí ahora la pantalla donde se va dibujando la imagen en el medio, este gráfico es el PER correcto para la empresa correcta y este PER resulta igual a la tasa de crecimiento de la utilidad por acción. No hay más remedio que asignar múltiplos de manera muy similar. Así que si la tasa de crecimiento de la utilidad por acción es en promedio anual del 25%, entonces puedes pensar que lo adecuado sería darle a esta empresa un PER de alrededor de 25 veces, pero el PER real de la acción es mucho mayor. Si la tasa de crecimiento aumenta, es mucho más alto y si no, cae por debajo de 2, así es como funciona. Por eso, si el PEG supera esa tasa, es mayor a 1. Si es menor, es inferior a 1. Por eso lo mejor es que utilices el PEG de esta manera básica. Comprar cuando está por debajo de esto y vender cuando se aleja bastante de ese valor. A continuación, vamos a nuestro sitio web y les daré una explicación adicional sobre esta parte. Sí. Definitivamente creo que ver una tasa de crecimiento alta combina bien con el PEC. Por eso elegí esta empresa, la elegí. Revisemos algunos indicadores de valoración, así luce la valoración. Solo hemos incluido esta empresa una vez hasta ahora y así es como está actualmente. En ese periodo estuvo en una zona de gran valor, que nunca se podía comprar. Si ves recientemente, aquí es cuando empezaron a entrar. Así es. Por eso este concepto ahora en la señal de compra y venta, recientemente salió una señal de compra, recientemente salió por primera vez una señal de compra. Ah, sí, ha bajado cerca de 6%. Por supuesto, si la demanda se debilita, probablemente saldrá cortando pérdidas, pero de todos modos, en cuanto al precio, ahora está empezando a entrar a un precio un poco más cómodo. Si ves aquí abajo en el resumen, aparece un indicador llamado PEG, ahí está. Si bajas aquí abajo ves que aparecen el PER y el PEC, ¿verdad? Entonces, si solo ves el PEC podrías pensar, oh, está en 0.54 veces, ¿no es barato? ¿No podría subir el doble? Así es como podrías pensarlo. Por eso les dije que es mejor calcular estos dos juntos. Porque este 0.5 se debe a que la tasa de crecimiento de la utilidad por acción de este año, que está aquí abajo, es del 350%, ¿verdad? Si divides 350% entre 189, eso da más o menos la mitad del precio. Si pasamos al próximo año, la tasa de crecimiento es del 33% este año y el siguiente, por lo que se espera que la empresa mantenga ese crecimiento los próximos 2 o 3 años. Uno piensa, ¿no podrá dar solo 33 veces más? Así surge esa idea del 33% y si lo calculas con el población económicamente activa a futuro, en el movimiento lateral sale casi 3 veces más. Era 0.5, pero después del 30 de diciembre, probablemente todos los sitios, incluidos Seeking Alpha, mostrarán que el PEG antes en 0 saltará a 2 o 3 veces más. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar esto? Ayer decíamos que estaba infravalorado y hoy decimos que está sobrevalorado. ¿Qué vamos a hacer? Estas son algunas de las dificultades al usar el PEG. Por eso estas partes tienen que ser evaluadas por ustedes. Hace rato mencioné que hay una forma de verlo de manera anual. Otra cosa es que siempre les recomiendo que revisen mucho la valoración cuantitativa que nosotros creamos. En nuestro caso, aunque el precio de la acción baje, el valor razonable de la acción no baja así nada más cuando calculamos el valor razonable. Más adelante, en mi YouTube, también tendremos tiempo para tratar de manera sencilla los métodos de valoración para cada empresa.
Hay empresas para las que el PER es adecuado, otras para las que el precio sobre ventas o el precio sobre capitalización de resultados funcionan mejor, y otras para las que el valor de la empresa, utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización es el más apropiado. Todas son diferentes, todas. El tipo depende de en qué etapa de crecimiento se encuentre la empresa, y en función de eso realmente se debe determinar la valoración. Pero aún así la tecnología yo revisé cuál es la valoración que está aplicada actualmente en nuestro sitio y en este momento se está usando el precio sobre ventas, se está usando el precio sobre ventas. Según cómo crezcan los ingresos, la valoración de esta empresa varía mucho. Aquí lo que voy a hacer es, voy a dibujar una gráfica. La gráfica que voy a dibujar es... Originalmente, aquí lo que llamamos el precio justo de la acción es así. Ahora, como pueden ver, está un poco escalonado, como si saltara, pero esto se debe a los resultados que se anuncian. Como los resultados se anuncian trimestralmente, suele ser así, pero si hay un evento mensual, puede ser más corto. Les comenté que en el futuro les mostraríamos una gráfica de las previsiones, y cuando esa función esté disponible, se las presentaré de nuevo. No es nada fácil agregar esta función. La verdad es que crear una evaluación es un trabajo mucho más difícil de lo que parece, así que sigo pensando mucho en esa parte. Por ahora voy a dibujar el valor de esta empresa como una curva, no como una línea recta, lo haré como una curva. Les explico por qué la dibujo como una curva. Supongamos que este año la empresa gana 10.000 millones de dólares, pero no se obtienen de golpe al final del año, ¿cierto? Se alcanzan los 10.000 millones de dólares sumando diariamente. En realidad, el valor de la empresa debería aumentar en curva, no en línea recta como lo muestran aquí. Por eso nosotros también queremos cambiar todo esto a curvas, cambiarlo a curvas y poner las proyecciones. Ahora voy a intentar cambiar lo que está dibujado en la parte superior a una curva. Ah, sí, la curva. Así es como se va a dibujar. La curva en la parte superior se verá así. Ahora, si dibujo la curva de la parte inferior, lo que pasará es lo siguiente. Así, en la parte de abajo, así, en la zona sombreada hay un escalón. Así de hecho, ahora mismo debería estar dibujado así, así debe dibujarse. Después, esta parte que se llama la parte superior, la línea de puntos indica que esa parte superior está muy sobrevalorada. También la voy a... No dibujo bien, pero lo intentaré una vez. Aquí está la línea de puntos. Esto es el área de muy sobrevalorado. ¿Eh? Entonces el área de muy sobrevalorado es un poco así, pero probablemente crecerá de esta manera. Sí, cuando lo dibujo así, la perspectiva cambia bastante, así es. Hasta este punto, todo esto estaba muy sobrevalorado y eran estas líneas, pero ahora, después de este momento, ¿cómo será el valor de esta empresa? Les dije que lo haría con el precio sobre ventas, ¿verdad? Entonces, como es el precio sobre ventas, al final el valor de la empresa sube tanto como crece la tasa de ventas. Pero este valor, hasta este año, las ventas aumentan un 120% y el próximo año y el siguiente, según tengo entendido, anoté los números, esta empresa crece un 28%. Sí, es correcto. En promedio anual, las ventas aumentan alrededor de un 28%. ¿Qué significa eso? Que según el estándar actual, el precio justo considerado en ese momento, esta parte que se llama $112, después de un año, bueno, en realidad no después de un año, sino ahora, ya está calculado hasta el semestre. Esto va a aumentar mucho más que esto. Si esto sube y hago el cálculo, sale cierta cantidad en dólares. Ya calculé todo. Si tomo mayo del próximo año como referencia, esta empresa alcanza unos $183. Sí, correcto, ese precio tampoco está sobrevalorado. Entonces yo aquí voy a continuar dibujando el gráfico aquí. Si continúo el gráfico, lo que pasa es que aquí en 2020, eso, 6 años, mayo 2026, se dibujará después. Entonces, cuando llegue a cierto punto, serán $180 más o menos por aquí. Creo que este punto será probablemente $180. Entonces, esta línea azul llegaría aquí de esta manera, así, y la de abajo también llegaría así, y luego el valor que estaba hasta arriba hace rato también. Sí. Ahora, eso significa que va a subir hacia esta velocidad. Entonces, el precio actual de la acción ahora mismo está detenido aquí.
Sí, está detenido aquí, sí, ahora mismo está detenido aquí, pero en realidad, si lo comparamos con mayo del próximo año, está debajo del precio correcto, ¿cierto? Entonces, aunque el precio actual parece alto, por eso siempre insisto en que al hacer la valoración debemos hablar sobre cuál es el criterio que estamos usando. El precio actual es $120 correcto según el estándar y ganancias actuales. En mayo de 2026 sería $183. Algunos creen que ese es el precio justo y también tienen razón. Así que, ¿cuál es correcto? 183 o 120 ambos lo son. Por eso es clave definir el criterio y aclarar desde el inicio los años de referencia usados. Entonces, si las personas que van a invertir piensan que el precio adecuado es de $183, yo pienso que si en este momento baja un poco más, en realidad entraría en una zona infravalorada en comparación con el precio adecuado. Entonces, desde aquí hasta mayo del próximo año, la rentabilidad esperada será el porcentaje de ganancia cuando alcance los 183. Por eso, Georg, investigamos esta área de la que les acabo de hablar y lo que quiero mostrarles es el método que usamos, que dibujé a mano. Como necesitamos todos los datos y estimaciones para los distintos métodos de valoración, hay empresas que no tienen esos datos, así que queda la duda de cómo estimar para esas empresas y por eso sigue siendo un área con muchos desafíos. De todos modos, esta parte también les prometo a todos los miembros que ChoiceTalk no se detendrá. Definitivamente, si preparo eso y les muestro este formato con anticipación, probablemente pensarán que está sobrevalorado y se preguntarán por qué comprar ahora. Pero como el precio de las acciones subirá y el valor razonable aumentará, la idea es comprar con 2 trimestres de anticipación. La razón por la que aún así se obtiene rentabilidad comprando 2 trimestres antes es porque la tasa de crecimiento es alta. Es como el PEG. En empresas con baja tasa de crecimiento no conviene comprar antes. Consideren esos conceptos al analizar. El precio actual de la acción es este. En cuanto al valor que aparece aquí, digamos que es un precio bastante conservador y como les mencioné, este valor razonable es el fair value, no el precio objetivo. Por eso, la empresa puede estar sobrevaluada o subvaluada en cualquier momento, así que puede llegar tanto al límite superior como al inferior. Nosotros, en la medida de lo posible, tenemos la idea de comprar abajo y vender arriba. Por eso, tanto Credo Technologies como recientemente, debido a temas como Nvidia y otros asuntos, empresas como Astralabs y otras han tenido bastante ajuste en sus precios de acciones y movimientos. Por eso nos hemos enfocado mucho en la valuación. El director ya explicó varias veces en transmisiones los temas internos, el modelo de negocio y los riesgos, lo que ha provocado varios ajustes en el precio de las acciones. Entonces, ahora tenemos que juzgar si el precio ajustado actual ya refleja suficientemente esos riesgos. Hemos llegado a un punto en el que debemos evaluar eso. Por eso, cuando suban esos videos, si los ven junto con el contenido de la clase de hoy, creo que podrán entenderlo mucho mejor y conectar ambos temas más fácilmente. Así que hoy vimos el concepto básico del PEG y que no debemos fijarnos solo en un año del PEG. Tienen que comparar y observar el movimiento de al menos 2 años. El precio razonable se calcula multiplicando la tasa de crecimiento futura. Tienen que proyectar el futuro y comparar el precio actual con eso para poder hacer una evaluación más razonable. Así es como se los puedo resumir. Creo que hoy también fue una clase de muy alto nivel. Creo que sería de mucha ayuda si en el futuro también pudiera mostrarnos de antemano cómo se moverán los precios de las acciones. Y cambiar esa línea de escalones a una curva realmente hace una gran diferencia para entender la evaluación ahora. Por eso tengo grandes expectativas sobre esa mejora. Así es. Y para quienes están viendo la transmisión, puede que tengan alguna duda, así que me gustaría compartirles mi opinión personal al respecto. El director dijo que para algunas acciones es correcto valorarlas con PER y para otras
es mejor usar precio sobre ventas. Yo también he usado ese mismo método desde hace tiempo. En 2020 grabé un video sobre el precio esperado de las acciones dentro de 5 años y en ese entonces también usé principalmente el precio sobre ventas para las acciones de crecimiento. Así que, si me permiten, les explicaré brevemente por qué prefiero usar el precio sobre ventas al evaluar acciones de crecimiento. Lo que llamamos PER, la E es la causa y esa causa es la utilidad neta. Pero contablemente la utilidad neta puede ser ajustada en gran medida según la voluntad de la administración de la empresa. ¿Por qué sucede esto? Porque primero se incluyen los costos de personal, luego los gastos de ventas y marketing ocupan una parte muy grande y además los gastos de I y D también se consideran costos. Así que al calcular la utilidad neta se restan todos estos gastos de las ventas. Pero como podemos imaginar fácilmente, los gastos de marketing, ventas, sueldos y los costos de I y D pueden reducirse o aumentarse considerablemente según la voluntad de quien dirige la empresa. Por eso, si usamos el PER para valorar esta empresa, ¿qué sucede con las acciones de crecimiento? Hay empresas que invierten muchísimo en I y D o en ventas y marketing, y hay otras que, en comparación, gestionan esos gastos de manera muy conservadora. Por eso, el PER de ambas puede ser muy diferente. Por eso, personalmente creo que las empresas que se esfuerzan tanto en crecer como Keuredute Keunilri, que invierten mucho en I y D y también en actividades de ventas y marketing, en realidad son mejores empresas. Pero por eso el PER puede ser más alto, más que el PER. Quería darles el consejo de que al valorar este tipo de acciones de crecimiento, puede ser útil prestar un poco más de atención al precio sobre ventas. ¿Eso es todo lo que preparaste para hoy? Gracias. Sí, La primaria se me hace muy larga, hoy también lo sentí. A veces dudo si esto es propio de este nivel. la verdad yo también lo sentí así, pero el nivel de quienes ven el programa sigue subiendo, así que creo que podrán asimilarlo bien. Como dijo el director, el programa de Millún ahora se vuelve una obra completa. Cuando señalo qué partes de las noticias tradicionales tienen problemas o son polémicas y las interpreto a mi manera para transmitirlas, el director las desglosa de nuevo con un análisis numérico. Azara Labs puede ser un ejemplo. Probablemente quienes ven esta transmisión en repetición y asisten a las conferencias del director Kim In-jong, parece que se está abriendo un camino para que sus habilidades y experiencia en inversiones en acciones mejoren muy rápidamente. Hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Como últimamente empezamos la transmisión temprano en la tarde, creo que el director general tiene un poco más de energía que antes. Parece que está menos cansado, ¿verdad? Todavía tiene fuerza en la voz, igual que yo, así que creo que es un buen cambio. Qué bueno que vinimos a Malasia. Entonces, Hoy, aunque es un poco triste, nos despedimos aquí. Nos veremos de nuevo la próxima semana en la transmisión de Mijucho. Hoy también trabajaron mucho, sí. también trabajó mucho, director. Gracias, sí. Gracias, muchas gracias.